Bien, abre tu Biblia, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Ahora sí, vamos a terminar de estudiar el capítulo 2. Así que vamos a la última porción. Nos quedamos en el verso 21. Vamos a ver el verso 21 al final, verso 25. Y si andas por ahí, voy a comenzar leyéndolo y después esto oramos, ¿ok? Para iniciar. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos a hacer una oración. Señor, agradecemos este nuevo día que tú nos das. Gracias por permitirnos despertar, por amarnos, por tener misericordia de nosotros, Señor. Y que el día de hoy podamos juntos estar aquí, Señor, en tu nombre, adorándote y conociéndote, Señor. Queremos pedirte que tú nos guíes, Señor, a través de tu palabra en esta mañana. Rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, aquel que nos revela tus verdades escritas, Señor, sea el que el día de hoy pues haga esa obra, Señor, trayendo convicción a nuestra mente y corazón, Señor. Por favor, Padre, sabemos que es una obra que solo tú puedes hacer. Sé tú con nosotros dirigiendo ese tiempo, Señor, y transformando nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Quizás antes, ¿verdad? Ya como cristiano ya lo vas entendiendo y dices, no, pues creo que ya lo entiendo mejor, ¿no? Pero mucha gente pregunta eso, ¿no? Y son de esas preguntas, o de esas preguntas que usan como para cuestionar a Dios, ¿verdad? A ver, si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿No? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿No? ¿Por qué? Creo que esa pregunta, para empezar, está mal hecha, ¿no? Creo que una pregunta más correcta sería: ¿por qué el justo tiene que sufrir injusticia? ¿No? Se acerca un poquito más a la verdad bíblica. ¿Por qué el justo sufre mientras que el injusto prospera? ¿No? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, ¿no? En esa última porción del capítulo 2, ¿no? Realmente eso solamente pasó una vez en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? ¿Por qué? Porque no hay ni uno bueno, dice la palabra de Dios, realmente, ¿no? Y dice la palabra de Dios que todos hemos pecado, ¿no? Y la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces realmente que nos pasen cosas malas, pues no es injusticia, la verdad merecemos cosas peores, ¿no? Si realmente lo vemos en el contexto delante de Dios, no hay forma de decir por qué le pasan cosas malas a las personas buenas. O sea, solamente pasó una vez en la historia y sucedió en la cruz de Cristo, ¿no? Aquel justo que no pecó, que no hizo nada, pagó por nosotros, ¿verdad? Los injustos, ¿no? Entonces, vamos a ver eso el día de hoy y lo que eso significa para nosotros, ¿no? El significado de lo que Cristo hizo por nosotros, y vemos un poco lo que es el corazón de la carta, ¿no? Porque el tema de la carta le pusimos los padecimientos de Cristo, ¿no? Y hemos visto cómo Pedro está hablando de los padecimientos que uno puede llegar a experimentar o a sufrir en esa tierra por identificarse con Jesús, ¿no? Como cristianos, por su causa, ¿no? Pero nos lleva a reflexionar ya en este pasaje cómo esa causa comenzó en Él, ¿no? La aflicción de Jesús, ¿no? Pues comienza en Él, en la cruz, y ahora solamente somos participantes de alguna manera, ¿no? En esa aflicción por identificarnos con Él en este mundo hostil, ¿no? Y ese es el tema de la carta, ¿no? Los padecimientos de Cristo, ¿no? Los que Él vivió y los que ahora su iglesia vive por causa de Él. Entonces, aquí nos va a explicar, ¿no? Acerca de esto, ¿no? Dice, pues para esto fuisteis llamados, ¿no? El llamado al que se refiere el apóstol Pedro, sin duda es el llamado a la salvación, ¿no? Para empezar, está hablando a un grupo de creyentes, ¿recuerdas? Personas
pertenecían al pueblo judío y otras que no pertenecían al pueblo judío, o sea, judíos y gentiles, pero ahora ya habían creído en Jesús, ya eran creyentes, ¿no? Y habían tenido este llamado a la salvación, ¿no? Ese llamado comienza con el Evangelio. Cuando el Evangelio es presentado a una persona, es una invitación a creer en Jesús y ser salvo. Y cuando esa persona acepta, ¿no?, el Evangelio y cree en el Evangelio, pues estás aceptando el llamado de Dios y entonces es salvo. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Pero el punto de Pedro se encuentra en la frase para esto, ¿ok? Habla del llamado, pero dice para esto. Y lo que él está diciendo es que este llamado implica padecer haciendo lo bueno, que fue lo que vimos anteriormente, la semana pasada. Déjame solamente leer el verso 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Ahí no hay ninguna gloria, no hay ningún mérito delante de Dios. Si estás padeciendo, viviendo aflicción por tu propia maldad, por tu propio pecado, ahí no hay ninguna gloria, no hay ningún mérito. Mas, si haciendo lo bueno sufres, ahí está el mérito, ¿verdad? Y lo soportas. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados. O sea, el llamado de salvación implica esto, estar dispuesto a sufrir injusticia, soportar y padecer por identificarte con Jesús y soportar el sufrimiento. Es lo que está diciendo aquí. Para esto fuimos llamados, ¿no? Pedro, rápidamente, déjame recordar el contexto. Está escribiendo a este grupo de creyentes en Asia Menor, ¿no?, lo que hoy es parte de Turquía, y le está diciendo, ¿no?, que tienen que fortalecerse en el Señor, ¿no?, porque ellos están padeciendo una persecución brutal, ya no por los judíos, sino por Roma, ¿ok? La iglesia primitiva en este momento estaba siendo perseguida por Roma. Todos los cristianos que eran arrestados eran obligados, tenían la oportunidad aún de negar su fe, negar a Cristo, ¿no? Decir Señor solamente al emperador, ¿no? Dejar de decir Señor a Jesús y salvarse, o confesar su fe delante de todos y morir por Cristo, ¿no? Ser asesinado aún por la causa de Jesús, ¿no? En ese momento es lo que estaba pasando. Entonces, viendo esta parte, Él les está animando, ¿no? Y le está diciendo, o sea, esto no tiene que sorprendernos. Más adelante les voy a decir, no sé por qué, no tiene por qué sorprenderse el prueba de fuego que ha venido a sus vidas. O sea, esto era casi lógico que iba a suceder, ¿no? Y es un mensaje que vemos en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, también en el Antiguo Testamento, todos los hombres que sirvieron a Cristo, sirvieron a Dios, aún en el Antiguo Testamento profetas padecieron, sufrieron, ¿verdad?, por causa de Cristo. Entonces, está hablando de esto, ¿no?, de padecer injusticia por el nombre de Jesús, ¿no? Y nos recuerda esto, ¿no?, porque también Cristo padeció por nosotros, ¿no? Pues para esto fuiste llamados. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, ¿no? Dios no nos llama a la salvación y a una vida de sufrimiento, ¿no?, simplemente porque Él se goza en eso, ¿ok? Ya la semana pasada hablamos un poco acerca de esto. Él lo hace principalmente porque Él ya lo hizo. Él ya vivió, sufrió y padeció y sabe lo que es eso. Pero nos está enseñando un camino que tenemos que seguir, ¿no? Y yo sé que como creyentes, más bien como seres humanos, es un camino que no queremos recorrer, ¿verdad? A nadie le gusta ser afligido, sufrir, ¿verdad? Pero la Biblia nos llama a eso. Si vas a seguir a Jesús en este mundo, en un momento te vas a encontrar con padecimientos, ¿ok? Porque también Cristo padeció por nosotros. La injusticia más grande es esta y ha sido esta: que el justo haya padecido por los injustos. Por eso decía, eso de que por qué le pasan cosas malas a gente buena, solo sucedió una vez en toda la historia de la humanidad. Y fue Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue justo. Él no merecía absolutamente nada de lo que vivió y padeció en este mundo, ¿te das cuenta? Nada de eso, ¿ok? El apóstol Pedro quiere que nosotros nos armemos de este mismo valor que hubo en Jesús. También Cristo padeció por nosotros. Y dice el texto, dejándonos ejemplo, ¿no? Ya es muy claro aquí, ¿no? O sea, es algo que tenemos que seguir nosotros, ¿ok? ¿Cómo padeció Jesús entonces? Es lo que tenemos que aprender. ¿Cómo vamos a seguir el ejemplo de Jesús? Esta palabra que se traduce como ejemplo en el idioma original del Nuevo Testamento
literalmente significa escrito por debajo, ¿no? Eso significa la palabra ejemplo, escrito por debajo. ¿A qué se refiere? Es como copiar, hacer una copia, ¿no? ¿Alguna vez en la escuela o más joven o quizás todavía llegaste a hacer calca? ¿Calcaste algo? ¿No? Conocemos como eso, ponías una imagen, ¿no? Y sacabas tu papel albanene, ¿no? ¿Se llama? ¿No? Uno así delgadito y entonces ya podías calcar ahí, copiar la imagen de abajo. Eso es lo que está diciendo aquí, es el ejemplo que tenemos. Jesús nos ha dejado trazado un camino muy claro para que tú y yo podamos seguir sin desviarnos. Cada línea, ¿no? Cada pisada y cada huella muy clara, ¿no? Y es lo que nos está diciendo, dejándonos ese ejemplo. Para Pedro, Cristo es el patrón que los cristianos deben seguir para tener una paciencia perfecta en medio del sufrimiento. Pedro no está hablando a estos hombres, le está diciendo, ¿saben qué? No se preocupen, todo va a estar bien, sé que han sido afligidos, pero ahora en Cristo somos más que vencedores, somos unos campeones, ya no va a haber aflicción, eso cancélenlo. No, o sea, no hay nada de eso en la Biblia, ¿te das cuenta? ¿Cuál es el ánimo que le está dando? Cristo también lo vivió por ustedes. Ármense de ese valor, ¿se dan cuenta? Yo sé que quisiéramos escuchar lo otro, ¿no? ¿Saben qué? No se preocupen, ya no va a haber aflicción. Pero Pedro aprendió esto. Él aprendió de Jesús esto. Él sabía que Jesús vino a dar un ejemplo y le trazó un ejemplo muy claramente. Cristo realmente es el ejemplo supremo de resistencia paciente en el sufrimiento, aún como vimos, más injusto que se puede imaginar, ¿no? Yo sé que hay personas que quizás han sufrido, no sé, a lo mejor físicamente más de lo que Jesús sufrió, que realmente, o sea, no sé, ya sea algo muy sádico, pero ¿sabes lo que la cruz representó? El sufrimiento físico de Jesús fue enorme, pero no se compara realmente a lo que Jesús vivió, porque Jesús no solamente sufrió físicamente, sino cargó con la ira de Dios sobre él, ¿verdad? Y no solo eso, porque es diferente y porque es más grande, porque Él es el justo. ¿Sí se dan cuenta? Porque Él no merecía experimentar nada de eso. Y aún así Él lo soportó, lo resistió y fue paciente en sufrir. Por eso es el ejemplo que tenemos, dejándonos un ejemplo como tal. Nadie jamás fue tratado tan injustamente como Jesús. Y nadie lo llevó con tanta paciencia como Él. Y es lo que Pedro quiere enseñar a sus lectores y a nosotros el día de hoy. Si el día de hoy estás padeciendo por ser cristiano, ármate ese valor. Sabe cómo Jesús padeció siendo paciente. Jesús nos dejó el ejemplo de sufrir injustamente para que nosotros seamos pacientes al enfrentar esa aflicción por ser cristianos. El cristiano que tiene sus ojos puestos en Jesús encuentra ese estímulo necesario para poder afrontar el sufrimiento, ese sufrimiento aún que puede ser injusto, ¿no? De una manera correcta. Quiero que recordemos juntos esto en Hebreos, acompaña a Hebreos capítulo 12, la semana pasada lo leí, pero quiero que lo veamos en su contexto, esos 3 versículos. Hebreos 12, verso 1 al 3. El escritor de Hebreos también entendió muy bien esto. Y viene hablando al capítulo 11 de Hebreos, donde nos presentó esta galería de hombres de fe, héroes de la fe, ¿recuerdas? Hombres, mujeres que vieron por fe, pero si tú te das cuenta y lo lees, si quieres léelo en casa, ¿no? Y si lo conoces, sabes de qué estoy hablando. Hombres y mujeres que dispusieron aún su vida por seguir a Jesús. Y estoy hablando hombres y mujeres del Antiguo Testamento, que padecieron por ser fieles a Dios y por seguir el camino de Dios, ¿verdad? Hombres que dieron su vida, murieron aún por Cristo. Entonces, verso 12 dice, capítulo 12, verso 1, por tanto, dice el escritor de Hebreos, nosotros también, tendiendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso es lo que Pedro está buscando en sus lectores, animarles a correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, con una aflicción muy fuerte, pero se puede correr con paciencia. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Ve lo que dice el verso 2, puesto los ojos en Jesús. ¿Okay? Esa es la clave, está diciendo. Corramos pues con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pues esa es la manera, puesto los ojos en Jesús.
Dice el autor y consumador de la fe. Jesús es aquel que originó la fe, es el autor de la fe. Y al final es el que nos va a llevar al término de la fe. Dice, pon tus ojos en Él. O sea, fíjate cómo corrió Él, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Te das cuenta? Así fue como Jesús sufrió. Hebreos dice, ve a Jesús, ve cómo lo hizo Él, ve cómo corrió. Pedro dice, dejándonos ejemplo. ¿Sí se dan cuenta? Ahí está la clave. Si tú dejas de ver a Jesús en tu carrera como cristiano en este mundo, no vas a poder correr con paciencia. Vas a vivir la aflicción, pero la vas a padecer de la peor manera, ¿no? Y Dios quiere que lo hagamos como Jesús, siendo pacientes, entendiendo lo que Dios está haciendo y la manera en que esto puede traer gloria a Dios. Porque dice por el gozo puesto delante de Él. Y una semana pasada que ese gozo era darle gloria a Dios. Y cuando Jesús puso su mirada en el gozo, que era darle gloria al Padre, fue más fácil para Él. Pudo, dice, menospreciar el oprobio, pudo sufrir la cruz. ¿Se dan cuenta? Y ahí está la clave. Tenemos que ver a Jesús. Verso 3 dice entonces, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Te das cuenta? Considera cómo corrió Jesús. Considéralo cómo sufrió tal contradicción de pecadores. Él llevó todo el pecado del ser humano, de la humanidad, en la cruz. Es lo que está diciendo. Tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Dice, considera, ¿para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El mensaje del Nuevo Testamento, bueno, el mensaje de toda la Biblia, el mensaje del Evangelio, incluye esto. Vas a padecer, vas a sufrir. Nunca es lo contrario. Nunca es, ¿sabes qué? No te preocupes, no vas a sufrir, no te va a pasar nada. Jesús una vez le dijo a Pedro, Pedro, me han pedido para zarandearte. ¿Recuerdas? Me han pedido para zarandearte. O sea, vas a ser afligido, Pedro. Pero Jesús le dijo, pero no te preocupes. Yo ya oré para que no te pase nada. Yo ya oré para que los ángeles te cubran y nadie te toque. No, dijo, yo ya oré, ¿no? O sea, yo oré para que seas fortalecido, para que aguantes con paciencia. ¿Sí te acuerdas de eso? Eso fue lo que sucedió, ¿no? Llegando a estos textos, ¿no? Te das cuenta cómo ese mensaje de pague por sufrir, pare de sufrir, no tiene nada que ver con el verdadero evangelio. Son charlatanes, son engañadores, hombres amadores de sí mismos, que buscan ganancias deshonestas, ¿verdad? Es una secta, una sectota. Porque ya viendo el evangelio como es y esos pasajes, derrumba toda su doctrina de para de sufrir, tú ven y te va a ir bien y tus finanzas van a ir bien y tu enfermedad va a ser sanada, y etc. No. Eso es en contra del evangelio. ¿Sabes dónde inició ese mensaje de para de sufrir? Mateo 16, déjame recordarles. ¿Y sabes con qué hombre inició? Con el que está escribiendo esto. Después de que Jesús pregunta, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? ¿Recuerdas? Bueno, unos dicen como el bautista, otros que el profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿verdad? Wow. Jesús dice, esto no te lo logró carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En un momento Pedro está en el Espíritu, ¿no? Y una revelación, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y después de esto dice el verso 21, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Padecer. Jesús sabía que iba a venir eso.
padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús se los dijo por lo menos 3 veces a sus discípulos. Esto es lo que va a pasar. Entonces, Pedro, el impulsivo Pedro, está haciendo discípulo. Ya es otro hombre en la carta, ¿verdad? Ya es el apóstol. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. ¿No? O sea, para de sufrir. ¿No? No tienes que sufrir. ¿Por qué dices esas cosas, Señor? ¿No? ¿Te das cuenta? Ve lo que Jesús dijo. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la vida en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Para de sufrir su mensaje satánico. No lo digo yo, lo dice Jesús. ¿Sí te das cuenta? Porque Pedro está diciendo, no sufras, para de sufrir, ¿no? Jesús dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué es el mensaje de Satanás? No tienes por qué sufrir, ¿verdad? O sea, te está engañando porque vas a sufrir peor, ¿verdad? Vas a sufrir peor. Pero él es el que te va a decir, no tienes por qué sufrir. Te va a dar tus palmaditas en la espalda. Tranquilo, no pasa nada, sí, pero con la otra mano un cuchillo así para clavártelo en el corazón. Así es Satanás. Jesús está diciendo la verdad. O sea, vas a ser afligido, vas a sufrir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es nuestra confianza. Pero ¿cómo lo hizo? Dejándonos ejemplo, ¿verdad? Cuando consideramos la manera en que Cristo manejó el castigo injusto, no nos podemos aprender a tratar correctamente con la injusticia de este mundo. Por eso Pedro dice, para esto fuisteis llamados. La salvación incluye este llamado de aún padecer por Jesús. Porque también Cristo padeció por nosotros. Y ahí es donde cambia todo, ¿verdad? Recordar que el justo fue por los injustos. Que Cristo padeció por nosotros. Porque si no hubiera sido así, pues muchos hubieran podido decir, ¿y por qué tengo que padecer yo? O sea, ¿por qué tengo que padecer injusticia? Pero cuando ves al Hijo de Dios, el verdadero justo, padeciendo por los injustos, conociendo la salvación y aceptándola de esa manera, ya no puedes reclamarle a Dios nada, ¿verdad? Porque sabes que Él padeció por mí, por nosotros. Entonces, eso te va a animar, pero tienes que poner tus ojos en Él. ¿Por qué? Porque se trata de que sigamos sus pisadas, dice para que sigas sus pisadas. En el griego la palabra seguir significa seguir estrechamente. Ya lo vimos, el ejemplo habla de calcar, o sea, ¿quieres que el dibujo te quede bien? ¿No? Tienes que seguir ese ejemplo que tienes, ese patrón que tienes abajo, ¿verdad? Bueno, así dice, sigue sus pisadas. ¿Ok? Sigue sus pisadas. Sigue estrechamente a Jesús. Porque entre más cerca estés del original, más exacta será la copia, ¿no? Y eso es lo que realmente Pedro está diciendo. Pedro aprendió a seguir a Jesús de esa manera. Después lo entendió, ¿no? Fue afligido, claro. Aquí vemos un hombre totalmente diferente porque ahora él mismo está dispuesto a dar su vida por Cristo. Y así fue, él murió en esa persecución. También Pedro nos está diciendo algo que no hubiera vivido o experimentado. Él sabía lo que iba. Él sabía que seguramente iba a terminar su vida así, muriendo por Cristo. Si a ti te hubieran predicado el Evangelio y te hubieran dicho, vas a morir por Jesús, ¿lo hubieras aceptado? Quizás entonces muchos lo hubiéramos pensado 2 veces, ¿verdad? Pero la idea es que estemos dispuestos aún a eso, si es necesario. Yo sé que estamos en un país a cierto punto tranquilo, ¿no? En ese sentido, con cierta libertad religiosa, ¿no? Donde podemos abrir la Biblia, reunirnos, estudiarla, conocer a Jesús. Pero este mundo no deja de ser hostil ante Cristo, ante su mensaje, ¿verdad? Y se está poniendo más hostil, ¿te das cuenta de eso? Se está poniendo más difícil. ¿Okay? Y no sabemos cómo va a estar dentro de unos 10 años, 15 años, que es esta todavía más difícil. ¿Por qué? Porque
Dios quiere sacarnos de nuestro confort y comodidad y quiere llevarnos a que realmente estemos seguros de quiénes somos en Cristo. Y a veces esas pruebas son las que nos confirman si realmente estamos firmes en Cristo. No somos cristianos, así de sencillo, ¿no? En la persecución claramente se va a ver quiénes son los que en verdad han creído en Jesús y quiénes no han creído en Jesús. ¿No es así? Estos hombres están siendo afligidos de una manera terrible. Y Pedro les dice, hey, ¿fuimos llamados a eso? O sea, pon tus ojos en Jesús. Fíjate cómo Él caminó, sigue sus huellas, sus pisadas. El apóstol Pablo fue otro hombre que entendió muy bien el concepto de seguir las pisadas de Jesús. Cuando la semana pasada recordaba esto, ¿no? Cuando después de su encuentro con Jesús en Damasco, él queda ciego, entra a la ciudad y Jesús le dice a Ananías, un discípulo, que vaya y ore para que recobre la vista, ¿recuerdas? Y Ananías dice, no, Señor, ese es Pablo, o sea, yo no, o sea, no has escuchado lo que él hace por la iglesia, pues cómo no. Pero le dice algo, ¿no? Déjame recordarlo, en Hechos 9, 15 y 16 le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, de eso se trata, por su causa, llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Por qué? Dice el verso 16, porque yo le mostraré, Jesús les está diciendo a Ananías, yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Te das cuenta? Y si conoces el libro de los Hechos vas a ver cómo realmente esa fue la vida de Pablo. Él dio testimonio ante de los gentiles, de reyes, de los judíos, por causa de Jesús, aún padeciendo. Fue un hombre que vivió mucha aflicción, pero él tuvo una convicción, como muchos de nosotros hemos tenido, de quién es Jesús. Y eso lo llevó aún a entregar su vida. Y claro, aprendió, ¿no? Y dice, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿no? Romanos 8:17, Pablo, ese hombre escribe en Romanos 8:17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo esto es bonito, ¿verdad? Somos hijos de Dios ahora, somos herederos, somos coherederos con Cristo. Pero dice el texto, dice Pablo, lo entiendo muy claro, si es que, hay una cláusula ahí, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese es el mensaje del Evangelio, familia. No tenemos por qué esperar un mejor trato que el que tuvo Jesús, ¿verdad? Pablo lo sabía. O sea, tú vas a poder experimentar todas las bendiciones del reino de los cielos, la herencia que tenemos, ser coheredor juntamente con Cristo, experimentar juntamente con Él la gloria, pero primeramente tienes que estar dispuesto a padecer juntamente con Él. Más adelante, ahí en Romanos, capítulo 8, ahí, que es el final, Romanos 8:35, Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Recuerdas? Empieza a hablar de eso, ok. Este mundo es difícil, ¿no? Pero recuerda que Dios está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Entonces pregunta eso, ¿quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Fíjate, está hablando de persecución. Muerte, espada habla de muerte, angustia, aflicción, persecución, hambre, desnudez. ¿Qué es que dice Pablo? O sea, esto va a ocurrir, está dando por hecho con esa pregunta. O sea, esto te va a separar del amor de Cristo. Ni siquiera esto te puede separar del amor de Cristo, está diciendo ahí. O sea, esto lo vas a vivir, como está escrito, por eso dice el siguiente versículo, como está escrito, por causa de ti, por causa de Jesús. No por malhechor, recuerda lo que dijo Pedro. Padecer por tu pecado, eso no tiene ningún mérito. Es por causa del Señor. Como está escrito, por causa tuya, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. O sea, Pablo está diciendo, eso fuimos llamados, lo que dice Pedro. ¿Sí lo ven? O sea, la aflicción, la angustia, la persecución, hambre, desnudez, aún la muerte,
Es algo que tiene que estar presente en la vida de un cristiano. Considerarse. Antes, pero dice el apóstol Pablo ahí, verso 37, antes, en todas estas cosas, ¿sí? En todas estas cosas, en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, desnudez, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Y nos recuerda eso. Sí vas a vencer, pero eso es en Cristo, viéndolo a Él y confiando y perseverando y siendo paciente en medio de la prueba. No quiere decir que vas a ser vencedor porque nada de esto te va a ocurrir, porque con que tú lo canceles ya se va a cancelar todo. No es así. Es porque vas a encontrar fortaleza en Él, ¿verdad? Pero tienes que poner tus ojos en Él. Este hombre Pablo le escribe al joven Timoteo, 2 de Timoteo 3:12. Y si tú ya lo pasamos por ahí, pero si conoces la historia, en 2 de Timoteo es la última carta que se registra del apóstol Pablo, seguramente la última carta que él escribe antes de su muerte. Está en la cárcel, pero ya no en la misma condición de la primera carta, sino aquí ya es cuando va a morir, y es en esa persecución de Nerón. Va a morir ya Pablo. Está despidiendo prácticamente de Timoteo. Y en el capítulo 3, versículo 12, 2 Timoteo 3:12 le dice, y también, le dice a Timoteo, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir en este mundo de una forma piadosa, una forma que agrade a Cristo, confiando en Cristo, padecerá persecución. Queda muy claro que ese es el mensaje del Evangelio, ¿no? Regresando al texto, entonces, dice eso, ¿no? Pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Con la frase de seguir sus pisadas, Pedro no se refiere a buscar sufrir, ¿verdad? Entonces vamos a sufrir, vamos a flagelarnos como una pena, una penitencia, como muchos piensan que es darte golpes de pecho y vamos a sufrir porque Cristo... No. Seguir sus pisadas, cuando Pedro dice seguir sus pisadas, él se refiere a seguir el ejemplo de cómo Jesús se comportó y trató con el sufrimiento injusto. Porque es lo que nos va a describir ahora. ¿Ok? Y esto, lo que va a escribir ahora a continuación, el verso 22 en adelante, tiene que ver con el mensaje que vemos, ¿no? O sea, en Romanos 12, ¿no? Déjame solamente citar ese versículo, Romanos 12:21, y tiene que ver con esto. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la manera en que Jesús venció. Con el bien. Esa es la manera en que tenemos que afrontar aún la maldad de este mundo, la persecución, la hostilidad. Con el bien. ¿Verdad? En nuestra naturaleza caída humana, eso no es lo natural. Lo natural es que si me hacen algo me la van a pagar, ¿verdad? Y si se puede, me la van a pagar doble. ¿No es así? Pero en Cristo esa naturaleza está muerta. Tenemos una nueva naturaleza. Y Jesús vino a mostrar eso. Por eso el apóstol Pedro a continuación empieza a describir esas pisadas. Cómo caminó Jesús, cómo enfrentó el sufrimiento. Verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. La primera huella o pisada que presenta Pedro es esta: Jesús nunca pecó, nunca mintió. ¿Verdad? Lo primero que tenemos que tener claro es esto. En la aflicción, en la prueba, nunca ser vencido por lo malo. Responder con lo malo nuevamente, porque entonces ya perdimos la batalla. Nunca pecar. El sufrimiento de Jesús no fue por causa de su propio pecado o su propia maldad, sino por causa del pecado de los hombres. Nos recuerda eso porque dice el cual no hizo pecado. O sea, por eso decía, esa realmente fue la más grande injusticia que se ha cometido en todo el mundo. Porque en él no se halló pecado, el cual no hizo pecado, pero fue tratado como el pecado. Es lo que nos dice 2 Corintios 5:21, ¿verdad?
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y cuando dice por nosotros lo hizo pecado, no está diciendo por nosotros lo hizo pecador, dice lo hizo pecado porque se está refiriendo al Antiguo Testamento, a la ofrenda por el pecado, a la expiación. Y así fue. Jesús fue la ofrenda por el pecado de toda la humanidad. El cual no hizo pecado, pero Él fue afligido por nuestro pecado. Por eso decía que Él no sufrió por su propio pecado, sino por nuestro pecado. Y no se halló engaño en su boca, dice el texto también. La enseñanza de Jesús, su predicación, nunca tuvo una pizca de engaño, nunca mintió, nunca manipuló la verdad. Piensa en esto. Una vez existió una persona en ese planeta absolutamente honesta, absolutamente exenta de engaño y de maldad. Jesús. De todos en un momento hemos mentido en alguna vez, ¿verdad? A lo mejor dices, ya no miento, no, pero antes cómo mentías, cómo engañabas, ¿verdad? Jesús nunca lo hizo, dice, no se halló engaño en su boca, nunca. Y aún así fue tratado injustamente. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo en Efesios 4, muy similar a esto, cuando nos habla del nuevo hombre, ¿no? Despójate del viejo hombre, vístete del nuevo hombre, ¿recuerdas? Y empieza a mostrarnos cómo se ve eso. Dice ahí en Efesios 4, 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, no se halló engaño en su boca. Desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Continúa diciendo, porque somos miembros los unos de los otros. Luego dice, airaos. ¿Pero qué cosa? Pero no pequéis. ¿Te das cuenta? El cual no hizo pecado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quién. Al diablo. Airaos, pero no pequéis. ¿Tú crees que Pablo no se enojaba cuando lo apedreaban? ¿Cuando lo perseguían? Cuando se ve que estaba sufriendo por cosas que él no tenía por qué sufrir. Cuando puede decir eso es injusto. ¿Tú crees que no se enojaba? ¿No sentía molestias? Airaos, pero no pequéis. Jesús experimentó la ira en este mundo, ¿no? Cuando volcó las mesas en el templo, limpia el templo, ¿no? Obviamente es un celo de Dios, dice el texto, santo, no es pecaminoso porque es provocado por la santidad. Lo que hizo no fue nada malo, ¿verdad? Pero no pecó, ¿ok? Airaos, pero no pequéis. O sea, ¿cómo respondes a eso? ¿Cómo vas a responder cuando alguien hace algo que a tu parecer es injusto? ¿Inmediatamente levantas el puño, clamando y peleando por justicia? Como te decía, así no caminó Jesús. Dice, para que siga sus pisadas, y en él no hubo pecado y no engaño. O sea, ¿cómo respondes ante la injusticia? Cuando alguien, no, venimos hablando de eso en tu trabajo, ¿no? Te difama, te calumnia, porque eres un hijo de Dios, se burla de ti. ¿Estás esperando a ver en qué momento? ¿Quieres engañarlo para entonces pecar? Jesús no fue así. Verso 23. La segunda huella que debemos de seguir es quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Romanos 12, 17. No pagues a nadie mal por mal, ¿verdad? Procura lo bueno delante de todos los hombres, aun los que te pagan mal. ¿No es así? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Jesús siempre mostró paciencia ante todo tipo de provocación. Buscaron eso, provocarle, sacarlo de sus casillas, decimos comúnmente, ¿no? Y no cayó en eso.
aún en la cruz. Le injuriaban, se burlaban de él. ¿Recuerdas? Jesús no dijo nada. Qué increíble, porque él podía hacerlo. Si tú y yo hubiéramos estado colgados en esa cruz, no nos podía hacer nada. O sea, podían burlarse de nosotros y nos podíamos haber molestado muchísimo. Y aún así podían tener la razón. Y tú y yo no podemos hacer nada. Jesús sí. ¿Verdad? Si eres hijo de Dios, bájate, ¿no? Sálvate a ti mismo, ¿no? ¿A otro salvó? ¿No se puede salvar así? ¿Tú crees que él no podía bajarse de esa cruz? O sea, podía en ese momento ser justo, su justicia había sido justo, no hubiera pecado. ¿Estás de acuerdo? Hubiera matado a todas esas personas así, nada más con verlos. Los pudo haber matado y no hubiera pecado. ¿Estás de acuerdo? ¿Y qué hizo? Enmudeció. Cuando padecía, no amenazaba, dice Pedro. ¿Te das cuenta? Cuando padecía, no amenazaba. Esta tercer huella, este tercer paso a seguir es esto, no amenazar, dejar a un lado todo deseo de venganza. O sea, ¿qué haces cuando te sientes amenazado? Cuando alguien te está molestando. O sea, ¿lo amenazas? Jesús no lo hizo y lo podía hacer, ¿no? Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de ¿quién? De Dios. O sea, el ser humano no va a pagar por su pecado. Que a veces nos sentimos los justicieros, ¿no? Entonces amenazamos y maldecimos y levantamos el puño y yo no me voy a dejar. O sea, ve a Jesús en la cruz. ¿Se comportó de esa manera él? No fue así. Venimos del contexto, ¿recuerdas? De someternos. ¿Sí recuerdas eso? A las autoridades humanas. Por causa del Señor, verso 13, someteos a toda institución humana. Fue lo que hizo Jesús. Aún en la cruz se sometió al gobierno romano, sometió al pueblo judío. Y esa es la manera en que tú y yo tenemos que someternos, aún si es necesario padecer. Lucas 23:34. Anótalo. Lucas 23:34. Estando en la cruz, ¿sabes qué hizo Jesús? Se burlaban de él, le injuriaban, le maldecían, se burlaban. Y Lucas 23:34 dice que Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartió entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Qué hizo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando padecía no amenazaba. ¿Qué hacía Jesús? Oraba, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahorita. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Para el hombre natural, el incrédulo, estoy hablando de él, el silencio suele ser un signo de debilidad, ¿verdad? ¿Por qué te dejas? ¿Por qué no dices nada? Pero Cristo demostró lo contrario. El silencio muchas veces es un signo de fortaleza, de templanza, de dominio propio. ¿Se dan cuenta? Cuando padecía no amenazaba. ¿Qué hacía Jesús? Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, ¿no? Y Jesús sabía eso. La cuarta huella que nos presenta Pedro aquí es esta: confía en Dios. Confía en Dios. ¿En quién estás confiando? Cuando estás buscando ejercer tu propia justicia, estás confiando en ti. No vas a poder hacer nada. Confía en Dios.
encomienda la causa al que juzga justamente. La palabra encomendar significa entregar o transmitir. Tiene el sentido de rendirse y ceder algo, entregarlo. Y también tiene sentido entonces de confiar algo a alguien. Entrégaselo al Señor. ¿Te das cuenta? Confía en Él. Humanamente, o sea, pasa algo injusto y ardemos, ¿no? Hasta ves noticias, ¿no? De injusticia en el mundo y hasta te prendes, ¿no? Deben de hacer esto, ¿no? Y deben hacer el otro. Ahorita me acordé de David, ¿no? Cuando llega Natán y le cuenta la historia, ¿recuerdas? Ni sabes de qué estoy hablando. En Samuel, ¿no? Cuando es confrontado con su pecado. David adulteró, para tratar de tapar su adulterio, asesina a Urías Eteo, el esposo de Betsabé, ¿no? La mujer. Entonces hacen doble pecado delante de Dios, que es adulterio y homicidio. Y al final, pues piensa que salió con la suya, pero Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Todo lo que el hombre siembra, segará. Y llega Natán y le cuenta la historia, ¿no? De un hombre que tiene una corderita, que desde pequeña la cuidó, ¿no? Y llega un vecino que tenía muchas cosas, muchos bienes y muchos corderos, y llegó un invitado, ¿no? A su casa, y en lugar de agarrar sus corderos, fue y agarró la corderita del vecino, ¿no? Gandallas les dicen. No sé. ¿Y qué hace David, recuerdas? Se prende. Se prende, dice, ese hombre tiene que pagar con 4 tantos, o sea, inmediatamente la justicia, ¿no? Cuando Natán le dice, ese hombre eres tú. A veces somos así, somos bien fáciles de estar juzgando a los demás, pero tenemos que ver lo que Cristo murió, lo hizo por nosotros, nuestro pecado. Yo no soy mejor que esa persona. Cristo murió tanto por él como por mí. ¿Te das cuenta? Ver la cruz te va a pagar. Si no te paga, entonces no has entendido la cruz. O sea, cuando sientas que ardes de esa manera, recuerda a David, recuerda la historia de Jesús, ahí en la cruz está muriendo por mí y por él. Porque solo pienso que Jesús murió por mí, entonces soy mejor que esa persona. No, Jesús murió por todos, ya lo vimos. Porque también Cristo padeció por nosotros, ¿verdad? Dejándonos ejemplo. Tenemos que quitarnos ese pecado en el corazón de tratar de hacer justicia cuando tú y yo no podemos hacer nada más que rendirnos a la verdadera justicia de Dios. Confiar en Dios. Confiar en Dios. Se trata de soltar y descansar con confianza en la capacidad que Dios tiene para manejar aún el daño que estás viviendo o experimentando. ¿No crees que Dios puede hacer algo? ¿No crees que Dios te está cuidando? ¿No crees que Dios puede hacer justicia? Entonces, ¿en quién estás confiando? ¿En ti? Yo lo voy a hacer como si Dios estuviera ahí. A ver, quédate Dios, yo voy. Entonces, ¿en quién está tu fe? Tienes que aprender a soltar y encomendar la causa a aquel que es justo, aquel que va a juzgar justamente. Porque seguramente si tú vas y quieres hacer justicia, ¿qué crees? Vas a pecar y vas a agregar más injusticia, más maldad, vas a ser vencido por lo malo, ¿te das cuenta? Encomienda tu causa a aquel que juzga justamente. Si no aprendemos a hacer esto, si no aprendes a hacer esto, vas a ser una persona muy amargada. Vas a terminar amargado. Ve lo que dice más adelante aquí en Pedro, pero en el capítulo 4, verso 19, al final del capítulo 4, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es una de las conclusiones, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué tienes que hacer? Encomienda tu alma al fiel Creador. Qué interesante, tu alma, no dice tu cuerpo, o sea, aún puedes morir, pero tu alma está segura en el Señor, o sea, no te preocupes, ya murió por ti, tienes vida. Y Pedro va a decirte, esa vida ya no es tuya, es de Él. Capítulo 5, verso 7.
Bueno, verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando tú quieres hacer justicia por tu propia mano, estás dudando del cuidado que Dios tiene en tu vida. Como si Dios no pudiera cuidarte de una situación así. Es confiar en Él. Es confiar en lo que Él está haciendo. ¿Ok? Claro, va a haber momentos en los que tengas que defenderte, pues sí. O sea, creo que defender a tu familia, creo que sí. Tienes que hacerlo. Pero primeramente entendiendo quién está a tu lado. ¿Ok? Verso 24 del capítulo 2. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. ¿Te das cuenta? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces uno está recordando, o sea, ve cómo Jesús padeció injusticia y aflicción y cómo lo llevó pacientemente. Y cómo, o sea, nos dice cuando, o sea, él no pecó, no mintió, no se dio engaño en su boca. Cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba al que juzga justamente. O sea, todo esto, y nos recuerda, ¿y por qué crees que lo hizo? Por ti y por mí. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. O sea, tenemos que recordar algo, todo el pecado que Jesús llevó, toda esa injusticia que él experimentó, no fue por su causa, no fue porque él pecó, fue porque yo pequé, ¿no? Lo que está diciendo. O sea, yo soy realmente la causa por la cual Jesús fue afligido injustamente. ¿Sí lo ves así? Tú y yo somos esa causa. No somos mejores que nadie, mucho menos que Jesús. Nosotros pecamos contra Él. Nosotros fuimos sus enemigos. Nosotros fuimos quien le ofendimos. Y aún así Cristo se dispuso a llevar nuestros pecados en su cuerpo. ¿Te das cuenta? Jesús fue más allá. No solo se contuvo de pecar, no solo se contuvo de maldecir, de amenazar. Él se dispuso a llevar nuestro pecado sobre su cuerpo en la cruz. ¿Hasta dónde estás dispuesto a sufrir? Por Él. Él ya lo hizo por ti, ya lo hizo por mí. Déjame leer ahora el verso 18 del capítulo 3, siguiente capítulo. Verso 18 dice, porque también Cristo padeció. ¿Recuerda ese versículo? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, ¿por quiénes? Por los injustos. ¿Ya estamos tú y yo? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció una sola vez, el justo por los injustos. Y eso es la cruz. Te decía al principio, ¿por qué le pasan cosas malas a gente buena? Eso no es verdad, solamente pasó una vez en la historia, fue la cruz. El justo por los injustos. ¿No? Realmente las cosas malas que podemos experimentar en este mundo, las injusticias que podemos ver que son injusticias, pensar así, no se compara a lo que realmente merecíamos por nuestro pecado. No se compara. ¿Has visto qué calor ha estado haciendo? Pesado, ¿no? El calor, la radiación muy fuerte. No se compara al calor del infierno. ¿Me explico? Las cosas que vivimos aquí no se comparan a lo que realmente merecíamos. Aún la peor injusticia que un ser humano pueda experimentar merece la muerte eterna, porque ha pecado contra un Dios santo y justo. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús no solo padeció como un ejemplo para el cristiano, sino mucho más importante, como sustituto del cristiano.
Es lo que está diciendo, recuérdanos Pedro aquí. Llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero. Él tomó nuestro lugar. Eso es el evangelio. La pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar el lugar de esa persona que te está molestando, injuriando? ¿Padecer por él? ¿Estás dispuesto a sufrir? Jesús lo hizo. ¿Para qué? ¿Para qué? Verso 24. Propósito. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y ese es el punto. O sea, si fuimos llamados a esto. Y si vivir para la justicia es padecer, pues eso es. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Jesús hizo todo esto para darnos un ejemplo de una vida justa delante de Dios. El mundo va a buscar eso, provocarnos a pecar nuevamente contra Dios, a negar de Dios, a negar su nombre. Estos creyentes estaban tentados a eso, en la persecución. Era tan sencillo como eso. Eran arrestados y con la espada en el cuello, niega a Cristo y vive. Nada más niégalo. Di que tu único Señor es Nerón. Y eres libre. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hubieras hecho tú? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Muy interesante como lo dice, estando muertos al pecados, entonces vivamos a la justicia. No vamos a poder vivir una vida justa delante de Dios si primero no hemos muerto a los pecados. Pablo lo dijo de esta manera, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Te das cuenta? Estando muerto a los pecados. Ese hombre, viejo hombre, está muerto, está crucificado. ¿Verdad? Y ahí es donde vas a poder vivir realmente la justicia. Muriendo ese viejo hombre, viviendo para Cristo. Al final del verso 24 dice, y por cuya herida fuiste sanados. Una cita de Isaías, que realmente Pedro ya ha estado citando a Isaías, ahorita lo vamos a ver, pero es una cita muy clara de Isaías. Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ¿verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por cuya herida fuiste sanados. Y fue así. Tenemos que recordar eso. Que tú y yo tenemos justicia de Dios. Hemos sido justificados por fe, pero realmente fue porque otro lo hizo por nosotros. Porque otro llevó el azote que merecíamos en la cruz. Es lo que nos está recordando. Por cuya herida fuiste sanados. Recuerda eso. Ese es el ejemplo de Jesús. A veces los padecimientos pueden ser muy injustos a nuestra forma de ver, pero tú no sabes lo que Dios puede hacer. A lo mejor el ceder y simplemente el no querer tomar venganza, el no querer actuar en contra de esa persona, es una forma en la que tú vas a poder también llevar de alguna manera la aflicción de esa persona y esa persona va a poder ver a Cristo en tu vida. ¿Me explico? Los padecimientos en tu vida. Quizá va a ser una forma muy clara en que esa persona va a poder conocer a Jesús. Pero si como cristianos nos la pasamos defendiéndonos, alzando la mano, no dejándonos de nadie, pues ¿qué cristianismo es ese, no? No estás siguiendo las pisadas de Cristo. Por último dice esto, verso 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Siguiendo con esta profecía de Isaías, Pedro nos recuerda nuestra vida antes de Cristo. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas. Salmo 100 nos recuerda eso, ¿verdad? Somos ovejas de su prado. Sencillamente porque Él nos hizo, Él nos creó. ¿Ok?
Pero dice Isaías 53:6, todos nosotros, ¿recuerdas? Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Recuerdan? Y Pedro nos recuerda eso. Éramos ovejas descarriadas. Pero Jesús nos trajo nuevamente al redil. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El verbo que se traduce como volver, aquí has vuelto, se usa mucho para referirse a la conversión en el Nuevo Testamento. Se convirtieron a Cristo, se volvieron de los ídolos a Dios verdadero. Y ese sentido, recordarles a sus lectores que ellos, aunque estaban descarriados, ahora ya están de regreso en el redil, han nacido de nuevo y están en paz con Dios. Han vuelto al pastor y obispo de vuestras ovejas, obispo de vuestras almas, perdón. Pastor y obispo, ¿por qué menciona esto? Pastor habla de la persona, ¿no? Pastor habla de la persona que está alimentando, ¿no? Eso es lo que hace un pastor, cuida y alimenta. Y obispo literalmente es supervisor, ¿no? Lo que significa la palabra obispo, supervisor. Y está recordando esto, o sea, Dios está contigo. Él te sustenta, te cuida y eres al pendiente de ti, de tu alma. Ya estás con Él. ¿Te das cuenta? Has vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesús dijo eso, Juan 10, verso 11, yo soy el buen pastor, ¿no? Yo soy el buen pastor. ¿Y el buen pastor qué hace? Su vida da por las ovejas. Y así es como volvemos a Él. En este mundo vamos a experimentar muchas aflicciones y pruebas. Por seguir a Jesús, estamos hablando de eso. Ya queda descartado las aflicciones por tu pecado, eso ya es consecuencia de tu maldad y no hay ningún mérito en eso, recuérdalo. Estamos hablando de realmente padecer, ¿por qué? Porque te identificas con Jesús donde quiera que estás. ¿Ok? Pero podemos recordar lo que Jesús vivió por nosotros. Seguir su ejemplo y conocer más cerca de su ejemplo, de cómo caminó en este mundo, experimentando aflicción, injusticia por nosotros. Quiero que me acompañes, vamos a terminar con este pasaje, a Isaías 53, ¿no? Que realmente creo totalmente que Pedro tenía en mente este pasaje cuando estaba escribiendo esta porción. A veces es muy interesante porque cuando estudias el Nuevo Testamento y hay muchas citas de un pasaje, te das cuenta que, no con Pablo, otros escritores del Nuevo Testamento, dices, yo creo que está haciendo su devocional ahí, ¿no? En Isaías, Pedro. Dios le habló y dijo, a ver, escribe esto, ¿no? Preséntalo de esta manera. Pero Isaías 53 es un pasaje que si lo lees con un corazón abierto a Dios y muy detalladamente, es un pasaje que va a cautivarte, es un pasaje que habla de Jesús y habla de esa aflicción y cómo lo vivió Él, precisamente. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús, ¿te das cuenta? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús nunca experimentó eso. Él es Dios. ¿Te das cuenta? Se humilló de esta manera. Él vino a experimentar el dolor y la aflicción. El hombre que hizo, escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ahora nos dice, considera aquel, ¿verdad? Que experimentó tal contradicción de pecadores, vimos en Hebreos. Ciertamente, verso 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Dónde fuimos curados nosotros? En la aflicción de Cristo. ¿No es así? Lo está diciendo, ahí fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, para que siga sus pisadas. Fíjate cómo fueron sus pisadas. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Angustiado, afligido. Getsemaní, angustiado, afligido, orando el Padre. Aún después de eso, Jesús ya no abrió su boca. Jesús fue arrestado, no se defendió. Pilato le dijo, ¿no tienes nada que decir? ¿Por qué no te defiendes? ¿Recuerdas? Recuerdo un pastor que decía, de ese momento cuando Jesús ya no abrió su boca es porque Él ya estaba llevando tu pecado. Él ya estaba llevando nuestro pecado, Él ya había tomado ese lugar. Yo no puedo defenderme porque estoy llevando el pecado, o sea, no hay defensa. ¿Te das cuenta? Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus asquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Te das cuenta? Con todo eso, nunca hubo maldad ni engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Va a ver un fruto, el gozo puesto delante de él, ¿te das cuenta? Va a ver el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Así, si Dios quiere que vivamos así y quedemos satisfechos aún cuando ya no abriste tu boca, ya no te comportaste como antes, ya no fuiste aquel hombre. Me callé, ya no me defendí, ya no dije nada más. Aguanté. ¿Te das cuenta? Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo la daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Orado por los transgresores. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Tenemos mucho que aprender de Jesús, ¿no te parece? Aún tenemos mucho que aprender de nuestro Señor. Caminar como Él lo hizo. Si el día de hoy estás padeciendo injusticia en tu trabajo, en tu hogar, recuerda cómo lo hizo Jesús. Y sigue esas huellas. No va a ser fácil, no es fácil. Tienes que morir. Pero recuerda que eso es lo que, ahí es donde Jesús va a ser glorificado, donde Dios se va a glorificar en tu vida. Porque la idea es que todos vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos, ¿verdad? De eso se trata. Y a veces la mejor forma de glorificar a Dios es en la aflicción. Vamos a orar, ¿ok? Señor, el día de hoy tu palabra nos anima a confiar en ti. En medio de la aflicción, del mal que estemos experimentando en este mundo, de la injusticia que podamos vivir, Señor, tú nos invitas a ver a Cristo, ver cómo Él enfrentó el sufrimiento, el padecimiento, cómo lo hizo pacientemente, Señor. Sin pecar, sin engañar, sin maldecir, sin amenazar, sin buscar vengarse, Señor. Así lo hiciste, Señor, en este mundo. Y es el ejemplo que tú nos has dejado. Ayúdanos, Señor, a seguir siempre ese ejemplo. En este mundo, lo hemos escuchado tantas veces en tu palabra, este mundo es hostil contra ti y va a ser hostil contra todo aquel que lleve tu nombre.
como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hizo el apóstol Pedro, como lo han hecho tantos hombres que realmente han creído en ti, Señor. Nuestra oración el día de hoy, Padre, es que tú nos ayudes, aun si estamos padeciendo, vamos a padecer por tu nombre, Señor, que lo hagamos de la manera en que tú lo hiciste, Señor. Que podamos confiar, Señor, en tu cuidado, en tu amor como el pastor y obispo de nuestras almas, Señor. El saber que nuestro mayor problema y el problema más grave que teníamos ya fue resuelto en esa cruz. Tú llevaste nuestro pecado y nuestra maldad en esa cruz, Señor. Para que el día de hoy podamos responder de una forma diferente, Señor. Para que el día de hoy podamos ser realmente nuevas criaturas en Cristo, Señor. Que puedan reflejar tu carácter, que puedan reflejar tu compasión, tu misericordia y tu amor a una humanidad que está caída, hundida en su pecado, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. A entender mejor lo que hiciste tú en ese madero, Señor, por nosotros. ¿Cuánto necesitamos eso, Padre? Necesitamos humillarnos. Necesitamos someternos a tu voluntad y entender cuál es tu voluntad para nosotros. Señor, lo que tú buscas a través de este pasaje es animarnos, animar a los afligidos, animar a aquellos que están padeciendo injustamente, Señor. Y yo te pido eso, Señor. Que tu palabra sea de ánimo para todos nosotros este día, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres fiel. Tú sabes lo que necesitamos cada día escuchar y aquí estamos y te damos gracias por tu palabra. Nos has hablado, Señor. Y recibimos esta palabra no con palabra de hombre, sino tu palabra, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor Jesús. Gracias, Padre, por amarnos y bendecirnos esta mañana con tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.